por si acaso, ¿sí? Y después nos vamos a interpretar directamente. Creo que nadie más. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿para qué estamos haciendo esto? Algunos dirán, ¿es el mismo error del anterior? Sí, porque es el mismo modelo econométrico. Lo único que necesitamos saber es la varianza, porque son datos nuevos que hemos tenido acá, son datos nuevos que nos dio el ejercicio en X sub 0. Entonces, he sacado un resumen de lo que es X sub 0, la inversa y la X transpuesta. Lo he hecho aparte para poder multiplicarlo, pero aquí agarro y yo puedo hacerlo junto. ¿Sí? ¿Para qué estoy haciendo esto? Para saber la varianza de la proyección, nada más. Para saber la varianza de la proyección. ¿Ok? Porque esta varianza de la proyección me va a decir cuán exacto es, ¿sí? O es pequeño o es mayor la varianza de esta proyección. Entonces, esta varianza de la proyección va a ser la multiplicación de esto por la multiplicación de las matrices. Aquí la vamos a hacer, la borré de nuevo para que, ¿sí? Transponer este dato de origen, que en este caso, porque, ¿sí? Me va a mí permitir, la puedo hacer junto, transponer esto, ¿sí? Me dice punto coma algunos le va a decir coma, eso van a tener mucho cuidado en las máquinas, normalmente algunos con punto, otros con coma, ¿ok? Y selecciono, ¿sí? La matriz inversa, en este caso la otra matriz que voy a multiplicar, pero antes que multiplique necesito obviamente abrir otra vez en MMUL, ¿sí? La matriz es esta, la inversa, porque esa me va a multiplicar por la matriz de X. Puedo utilizar esta o puedo hacer esta, cualquiera de las dos la tengo acá, ¿sí? Cierro paréntesis 1 y cierro los dos, ¿sí? Vamos a decir, sí, la multiplicación de la transpuesta de x sub 0, que sería esta de aquí, multiplicando, obviamente, al final, la inversa por x, ¿sí? Sub 0. Entonces, control shift y enter. Cuando yo le doy control shift y enter, tengo que fijarme bien los paréntesis de las matrices, ¿sí? Para que no me salga el error. ¿Estamos? Y eso es porque aquí, al seleccionar un pequeño dato que se nos entró, ¿ok? Selecciono mi matriz inversa, que es esta, ¿sí? Cierro bien los paréntesis. Voy abierto 1, 2, 3. Aquí abro 1, 2 y 3. 3 paréntesis. O en el caso dado esta inversa, lo puedo copiar de la inversa que está acá arriba, que es el dato de origen, ¿sí? Que puede ser mucho más exacto porque va a variar el modelo econométrico de la matriz. Con Control Shift Enter y me tiene que salir el dato normalmente de menor a este de acá. ¿Ok? ¿Y eso es por qué? Porque yo estos datos de aquí están arrastrados de la inversa. ¿Sí? Vamos con el resumen, ¿sí? Para que lo pueda compartir. Y la fórmula se la pongo aquí. El texto se lo voy a copiar para que puedan tenerlo y practicar. ¿Sí? Entonces, esta es la fórmula. Tengan cuidado con el igual, ¿sí? En todo este texto de aquí, voy a combinar y pegar, ¿sí? Entonces, el texto es ese, ¿sí? Para que resuman, mmulk, transponer, la matriz que voy a transponer, coma, ¿sí? La multiplicación de las dos matrices que quedan. ¿Estamos? A partir de eso, si yo, entonces, lo tienen ahí. ¿Sí? Va a quedar así con texto para que puedan hacer seguimiento. Y entonces, yo me salga el dato de poder tenerlo aquí, ¿sí? Siempre y cuando los datos de origen no varíen, eso no tiene por qué variar.
si la fórmula está completa con las matrices desde la inversa, que es esta de aquí, ¿sí? Si yo cambio algo aquí, tiene que cambiar hasta el último dato, que es la proyección, ¿sí? Y obviamente su varianza. Entonces, ¿para qué tengo estos dos? Para al final multiplicar y sacar su varianza, varianza de la proyección. Entonces, cuando yo tenga esa varianza, va a ser la multiplicación de la varianza del modelo que está arriba, ¿sí? La varianza del modelo, ¿estamos? Como es la matriz de uno por uno, entonces puedo multiplicar matrices. Si se puede una matriz uno por uno, me puedo multiplicar al mismo tiempo, igual va a salir, ¿sí? Lo mismo. Entonces hacen la multiplicación, ¿sí? La varianza del modelo por la varianza de la proyección, y esta sería la varianza de la proyección, ¿sí? Entonces, algunos va a salir siempre más pequeño, 100, 0,98, 0,098, más pequeño a uno, mientras sea más pequeño será mucho más exacta la proyección, ¿ok? Y a partir de eso yo recién puedo comenzar a interpretar que ese es lo único que necesito que lleguen hasta la proyección y su varianza de la proyección. El intervalo de confianza es similar, ¿sí?, a los datos de un análisis univariado, como ustedes han hecho, ¿sí? Pero no lo voy a pedir aquí porque es extenso. Comencemos con la interpretación. Veamos aquí, ¿sí? Quiero que lo tengan en la proyección, ¿sí? Me voy a dar todos los datos de origen. Me voy a los datos de origen. Aquí, ventas, gastos en publicidad y precio. ¿Sí? Metámonos a la cabeza eso. Y es ventas, gastos en publicidad y precio. Parámetros aquí. Este parámetro, el primer parámetro, por ejemplo, es, ¿cuál es? El primer parámetro es 4,13. ¿Qué se llama ese? Intersecto. Aparte de ser intersecto, ¿qué se llama? Se llama que cuando X, ¿cuál es X? X, ¿sí? Uno puede ser x2, ¿sí? Y x3, ¿sí?, sean ceros, en pocas palabras, no haya, ¿sí? ¿Cuáles son esos datos de eso? No haya un precio, ¿sí? No se invierta en precio ni en gastos en publicidad, o sean iguales a cero, yo le voy a poner igual a cero, en cualquiera de estos, no me va a afectar a mí, ¿sí? Y me está diciendo que Y va a ser 4,3. ¿Por qué ustedes sabían que el intersecto es cuando las otras variables, estas, ¿sí?, independientes, tienden a ser cero? Y va a ser el valor del intersecto, del beta uno, ¿sí? Del beta uno, porque ese ha sido un intersecto que hemos puesto nosotros con una matriz identidad. Esta es la matriz identidad, por eso es que se interpreta así. Es el intersecto del modelo econométrico, o cuando X sub 1, sub 2 o X sub 3, que es gasto de publicidad, precios, son iguales a cero, ¿sí? Las ventas serán 4,3, ¿sí? Eso quiere decir. Ahora, vámonos al parámetro beta 2. Este sí tiene otra interpretación, que es diferente, ¿sí? Por más que sea negativo en este caso, la interpretación por los datos, ¿sí? Porque hay que ver la relación que tiene primero. Eso es lo que les iba en este momento a mencionar, que es muy importante la relación que haya. ¿Qué relación tiene entre gastos en publicidad y ventas? Cuando los gastos en publicidad aumentan, ¿sí?, yo espero que las ventas también aumenten. Entonces tienen una relación directa. Si el uno aumenta, también las ventas van a aumentar. Pero no es así como en el caso de el precio. El precio es diferente. ¿Por qué? Porque en los datos del precio,
Cuando el precio aumenta, las ventas disminuyen, ¿sí? Cuando el precio, este es el precio, aumenta, puedo aumentar en una unidad, voy a esperar que las ventas, ¿sí? Disminuyan, porque no voy a vender más si le aumento una unidad en el precio, ¿sí? Aumento mi precio, las ventas van a disminuir. Entonces, entre el precio y las ventas tiene una relación inversa, inversa, ¿sí? Entonces, y así con otras variables yo tengo que ir viendo qué relación tiene las ventas como la variable dependiente en comparación con las variables independientes. A eso se le llama magnitudes o incidencia sobre las ventas, ¿sí? Ahora, ¿por qué es, sí, importante analizar el signo? Por eso algunos cuando les salían los datos, ¿sí? Y decían, no, pero me sale, voy a combinar aquí. Me sale negativo o me sale positivo y no tienen que asustarse en el momento o ver por qué me sale negativo, por qué me sale positivo, ¿sí? Los datos siempre les van a mostrar y ustedes no pueden por qué alterar sus interpretaciones, porque el coeficiente, ¿sí? Del beta, cuando es positivo, en estos casos los dos, ¿sí? Me dice que aumenta la variable, ¿sí? ¿Cuál es la variable predictora? La variable predictora, ¿sí? Está asociado, que estamos hablando de las ventas, ¿sí? Está asociado a los gastos en publicidad, al precio. Entonces, cuando es positivo, la incidencia de esa variable me dice que aumenta en la otra variable que vendría a ser el precio. Si yo aumento, la incidencia sobre las ventas va a hacer que disminuyan las ventas. Si aumento en gastos de publicidad, me va a decir, si aumento más en publicidad, voy a esperar tener mayor aumento en ventas. ¿Ok? Entonces, el signo positivo dice eso. Cuando uno aumenta, el otro también aumenta. El signo negativo en un parámetro beta me dice a mí que hay una disminución, contrario, ¿sí? Entonces, eso es por el grado que yo acabo de mencionar. Si es directa, tienen una relación positiva. Si es inversa, tienen una relación negativa. ¿Ok? Significa que si yo digo que aumenta una variable, ¿sí? Aumenta una variable independiente que puede ser precio, aumento de 3,6 a 4,6, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a esperar en mis ventas? Que mis ventas sean menores a 8, que es el último dato que yo tengo en N6, ¿sí? Entonces, y toda interpretación siempre se la hace en unidades, en una unidad. Yo, por ejemplo, puedo decir que el precio puede estar en bolivianos, ¿sí? Gastos en publicidad en bolivianos y las ventas también pueden estar en bolivianos. La unidad de medida puede estar en bolivianos. Entonces, ya ahí interpreto de la siguiente manera. Veamos, ¿sí? Si yo tengo un aumento en una unidad en el precio, puede ser en un boliviano más, yo esperaría tener, obviamente, en las ventas, ¿sí? Una disminución en las ventas porque está asociado de manera negativa, inversa, ¿sí? Las ventas, ¿sí? Ahora, y no así con los gastos en publicidad. Los gastos en publicidad tienen relación directa. Si yo invierto un boliviano más en los gastos en publicidad, voy a esperar tener, ¿sí? Un aumento, ¿sí? Un aumento en las ventas del valor del beta que yo tengo acá, ¿sí? El signo me dice si es negativo y es una disminución y si es positivo es un aumento, ¿ok? Ahora alguien dirá, no, pero ¿por qué? Mire, si el parámetro beta 2 es negativo y el parámetro beta uno es positivo y el beta 3 es positivo, ¿sí? Y ustedes saben que cada parámetro, ¿sí? Cada parámetro nos está representando a beta 1, al X sub 0, o X sub 1, que es la identidad, el X sub 2, que es gastos de publicidad, el X sub 3. Si yo digo, este sería el precio, este sería el gastos en publicidad y este es el intersecto o la matriz identidad, ¿sí? Entonces,
Esa es una manera, ¿sí? Donde yo puedo agarrar y decir, por lo menos mencionar el signo. Si es positivo, yo espero que va a haber un aumento. Invierto una unidad más en precio y aumento mi precio y espero tener una disminución en las ventas. Aumento una unidad más en publicidad y esperaré tener, ¿sí? Un aumento, el valor de mi parámetro que me va a dar, ¿sí? Que a veces no es coherente, como en este caso, porque es negativo, debería ser positivo los gastos en publicidad, ¿sí? Porque los datos son hacen que cambien a eso, ¿ok? Yo los datos aquí, por ejemplo, hay datos que son incoherentes porque son muy pequeños los aumentos en los gastos de publicidad. E incluso hay un aumento a un principio y disminuye. Si yo los pongo relativos, va a tener que cambiar, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está aumentando y yo voy a esperar tener, ¿sí? Que ya cambió a positivo. Vean aquí, cambió a positivo. El parámetro beta 2S si es una interpretación positiva y el precio es negativo porque es inverso. Pero es como los datos de origen nosotros hemos analizado con esos datos, me sale incoherente, pero la interpretación no puede cambiar. Es la misma. ¿Sí? Gastos en publicidad es una relación directa. Precio, una relación inversa. ¿Sí? Entonces espero esa incidencia. Esto con los parámetros. ¿Sí? Vámonos a los coeficientes. Al igual que el análisis univariado, el coeficiente de determinación, ¿sí? Su nombre lo dice. ¿De qué manera, ¿sí? Estas variables independientes, como ser gastos en publicidad o precio, determinan cualquier variabilidad de las ventas? ¿Cuánto está aquí? Y su interpretación, por si acaso, 0,77 quiere decir que es un 77%. ¿Sí? Se lo interpreta en porcentaje. Eso nos dice el libro, la teoría, que esto es una interpretación porcentual. Entonces, yo podría mencionar aquí, el coeficiente de determinación me dice de qué manera el gasto en publicidad y los precios, ¿sí? Determinan en un 77% cualquier variabilidad en las ventas. O sea, que es alto. Estas dos variables, pocas palabras, deciden el resultado final de las ventas, ¿sí? Y el precio sobre todo, porque es una variable muy incidente en las ventas. ¿Sí? Por eso es muy sensible las ventas en los precios. El coeficiente de correlación. ¿Sí? Es cierto que aquí, obviamente, en un análisis univariado se dice la relación que existe, no importa la dependencia. En un coeficiente de correlación no mide la dependencia, ¿sí? Mide cómo los datos están relacionados, son similares, ¿sí? Tienen el mismo aumento cada año, ¿sí? Entonces, sabemos que el coeficiente de correlación siempre va a estar entre 0 y 1 y puede ser positivo, puede ser negativo. Hay una relación positiva, una relación negativa, pero en este caso vean que es positiva y aumenta. Tienen un alto grado de correlación los datos de X, sub 1, sub 2, sub 3, ¿sí? De los datos de origen. ¿Ok? Entonces, eso es el coeficiente de correlación. Esos dos, ya vamos ahí, los parámetros. ¿Sí? Y los coeficientes. En el caso de la varianza, ¿sí? La varianza homocedástica, cuando lo expliqué, y las desviaciones y las varianzas, es una sola interpretación, porque no voy a hacer para cada parámetro, ¿sí? Sería como repetir simplemente. Pero muy bien ustedes saben que las varianzas y los errores solamente es un cálculo para ver y comparar con otro modelo econométrico de qué manera estos, ¿sí? Si son más pequeños que el otro modelo, y entonces yo podría decir que este modelo es más consistente que el otro. Con este yo me quedo para tomar decisiones y usar uso de la proyección, que es el otro paso. Entonces, ¿cómo yo podría agarrar y mencionar, ¿sí? O interpretar solamente en el caso de las varianzas? ¿Sí? Cuanto más exactos sean y más pequeños sean los modelos, ¿sí? A partir de las varianzas de los parámetros y las desviaciones estándar, me dice a mí que obviamente este modelo es mucho más consistente al momento de explicar la relación de los gastos de publicidad y los precios, ¿sí?
Eso simplemente. ¿Sí? Una sola interpretación. Lo tienen ustedes ahí también. Podemos mencionar que es la misma interpretación que les puede servir del modelo. ¿Ok? Después el último, que no es mucho, ¿sí? Que sería la proyección. ¿Sí? La proyección. ¿Qué es la proyección? Es usar los parámetros beta uno 2 y 3 que son estos, para proyectar a un periodo más, para un año, y así es 2025, cuánto va a ser las ventas. Yo sé que los precios van a ser 3,3, voy a invertir en publicidad 0,66, ¿sí? Y entonces, y va a la matriz de identidad, que es esta la unidad, y yo digo, ¿cuánto va a ser las ventas? Entonces, agarro y reemplazo en el modelo que es esta aquí. Me dice que tengo que multiplicar, ¿sí? Mi matriz 3 por 1, que es x sub 0, por mi matriz de 3 por 1, que son mis parámetros. Al multiplicar yo eso, ¿sí? Tengo mis datos de ventas para el próximo periodo. Y entonces, ¿qué dice? Que las ventas van a ser de 7,91 para el periodo número 7 para el año 2025, sacando la gestión, a partir de que yo voy a decidir. Hay una definición, ¿no? Porque el último año es 3,6. Bajar el precio en 3,3, ¿sí? Y mantener o aumentar un 0,66 los gastos en publicidad y esperaría tener unas ventas de 7,91. Si fueran en miles, entonces ya estaríamos hablando, o fueran en el tipo de variable que yo estoy analizando las ventas, puede ser en cantidades, puede ser en bolivianos, ¿sí? Dependiendo los datos de origen. Cuando yo analizo, ¿sí? Tengo que saber la unidad de medida, puede ser este estar en bolivianos, ¿sí? Los gastos en publicidad puede estar en bolivianos también, pero las ventas puedo manejar en cantidad, ¿sí? En cantidades. Entonces la interpretación ahí se analiza por cantidad o unidades, ¿sí? Vendidas. O puede ser en bolivianos también, ¿sí? Entonces, pero como estos son datos, ¿sí? Al azar para cálculos, simplemente, entonces puedo tener aquí, ¿sí? Que el resultado para la proyección es 0, o 7,91, ¿sí? Ese es el próximo, son cuatro interpretaciones. Los parámetros, coeficiente de determinación, coeficiente de correlación, una sola interpretación de las varianzas y los errores y una sola interpretación de la proyección. Cinco interpretaciones que se repiten y lo único que hace más que repetir es cambiar. Si hablo de, como en el examen, ingreso-consumo, ¿sí? Aquí ya no son ingreso-consumo, son gasto, publicidad y precio, ¿sí? Entonces dependerá de las variables que yo les dé. Entonces, para el examen, ¿ustedes qué tienen que hacer? ¿Sí? Y sé que algunos van a tener complicaciones simplemente en esto. Puede que no les dé más de 6 igual, solo con 6. Entonces, ¿qué hago yo de un principio? Encuentro mi parámetro hasta aquí, encuentro mis parámetros y me dedico a interpretar. No esperaría a calcular todo, ¿sí? Parámetros, ya los tengo, interpreto. Luego de ahí busco mi error, que es este. Llego al error, la varianza homoscedástica del error, y lo interpreto, ¿sí? Y calculo de inmediatamente mi coeficiente de determinación, que lo puedo hacer, ¿sí? Sí, con esta fórmula. Y lo interpreto. El coeficiente de determinación me dice de qué manera, ¿sí? Las ventas están determinados en un 77% por el precio y por la publicidad. ¿Ok? Entonces, eso, simplemente espero eso, por lo menos eso, ¿sí? Para el examen. Se los voy a pasar, ¿sí? Para que puedan el texto de interpretación. Les puedo pasar un dato de texto básico de interpretación genérico como este. Este es genérico, ¿sí? No dice gastos, publicidad, no dice ventas, nada. Para que ustedes
interpreten de manera genérica los datos y después cambian el valor de o el dato de gastos en publicidad o precio, ¿sí? Para que no se acostumbren y se queden con un solo ejercicio en la mente ustedes. Esta es una interpretación genérica, ¿ok? ¿Cuánto puede tardar uno al hacer este ejercicio? Si practican, ¿sí? Este fin de semana, estoy seguro, para llegar aquí hasta los parámetros, en 20 minutos pueden llegar porque si es hacer 4 multiplicaciones solamente de las matrices. ¿Qué se utiliza? Multiplicación de matrices, transpuesta e inversa. 3 macros, son 3 macros, no se pueden olvidar esos 3 macros, sencillas. Luego de eso, para el coeficiente de determinación, esta fórmula la van a tener, ¿sí? Pueden tener la fórmula o pueden también, ¿sí? Hacer un pequeño formulario o en el examen. Yo les voy a mostrar, igual va a estar este formulario aquí, que es este, de acá, coeficiente de determinación. Lo van a tener ahí. El de este también de la varianza lo van a tener ahí, que es esto, ¿sí? Y el de los parámetros, que es este, la x transpuesta de x por x transpuesta y. Entonces solamente es un poquito de práctica en el Excel y para que ustedes puedan calcular. Consultas, por favor, hasta ahí. Yo hoy, mañana estoy terminando de revisar, ¿sí? El Dicen, examen. disculpe, buenas Diga, noches. diga. No escuché bien, disculpe. Dijo el examen solamente iba a ser de este Excel. Si no me equivoco, Sí, no sé si escuché sí. bien. Solo esto. Solo este Excel. Ah, ya, y las interpretaciones, lo Sí, en general la lo va a tener. hoja general, en la hoja de cálculo, ustedes, yo por ejemplo les voy a decir copiar los parámetros. El Excel es aparte. Y ustedes los parámetros beta uno, beta 2 y beta 3 que saquen lo van a copiar a mano, ¿sí? En una hoja del cálculo que yo les voy a dar, me copian ahí 4,13, 7,55 y copian eso y al ladito me interpretan, ¿sí? Y en la hoja de cálculo. Ah, Y la hoja de ya. Excel la guardan en la máquina con su nombre ese día. Yo les voy a explicar ese día, pero más o menos ya lo voy anticipando. La hoja de cálculo solamente van a tener los datos. Utilizan el Excel Ok, para, listo. para sacar los parámetros y en la hoja me interpretan, ¿sí? Ok, muchas gracias, licenciado. Licen, Digan, una cosa, en el tema de los parámetros de los betas, como son tres betas, beta uno, beta 2 y beta 3, ¿se hace la interpretación de cada beta o de los tres betas en general? de cada beta, ¿sí? Ah, ya, De ok. cada beta, ¿sí? Es más, se dice esto, miren, hay ¿sí? Una palabra griega que es ceteris paribus, ¿sí? ¿Qué es ceteris paribus? ¿Qué quiere decir? Que al momento de yo interpretar por ejemplo, el precio, ¿sí? El precio, vamos a hacer de cuenta que este es el precio de menos 7,55, ¿sí? ¿Yo qué digo? ¿Sí? Digo primero ceteris paribus, que quiere decir que las demás variables, todas las demás variables, puede ser gastos en publicidad y otras variables independientes, permanecen constantes, ¿sí? No se modifican, son constantes o son fijos. Ceteris paribus es un resumen de todo eso, lo que dice. Ceteris paribus mantienen constantes o fijos todas las otras variables y el precio aumenta en una unidad, yo aumento en una unidad mi precio. ¿Cuánto es mi precio? Dice 3,6, va a ser 4,6. Si yo aumento mi precio una unidad a 4,6, esperaría tener una disminución en las ventas de menos 7,55, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la incidencia del precio es inversa. Si el precio aumenta, voy a esperar tener una disminución en las ventas de menos 7,55. ¿Sí? Entonces, y todo lo demás permanece constante o fijo, C3 paribus. ¿Sí? Y cada parámetro se interpreta. ¿Sí? Cada parámetro. Otra consulta. El coeficiente de determinación es una sola interpretación, solo mencionando eh, las variables independientes, ¿sí? Las cuales explican y determinan cualquier variabilidad
en las ventas.